Amigos de Tiempo Vital, de regreso nuevamente en los estudios de Radio Vital, siempre en los 91.1 la frecuencia modulada. Hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo en cabina al ingeniero Jesús Salazar Nishi. Él es expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y actualmente es además presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Así que, bueno, tiene más credenciales, pero si las digo todas se nos va el programa. Ingeniero Jesús Salazar, un gusto tenerlo aquí y la verdad que un honor. No, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy a gusto contigo y para hablar con temas seguro muy importantes y para que nuestra audiencia pueda enterarse de algunos temas, ¿no? Jesús, Perú es una caja de sorpresas. Nos sorprende, los gobiernos, particularmente este último, nos sorprende cada semana con anuncios y propuestas y decisiones y normas que la verdad nos dejan a todos, por un lado, pensando, analizando de la pertinencia de lo que se decide y además asustados porque no sabemos si esto responde a un criterio técnico y que va a tener algún tipo de beneficio para el país. Me refiero específicamente al tema de la remuneración mínima vital, el sueldo mínimo. A finales de año se dictaminó de que se iba a incrementar casi 100 soles respecto de la cifra anterior, que era 1.105 y ahora está en 1.025 y ahora está en 1.130. Correcto. Pero en un contexto un poco difícil de entender, porque tenemos un déficit fiscal de 3.7, que es bastante alto, y tenemos además un crecimiento, según el propio ministro de Educación, de 3%. Entonces, ¿cómo explicamos esta decisión en un contexto de esta naturaleza? Y ojo, que estamos saliendo de un proceso recesivo de 0.6%. Entonces, la verdad que el impacto para quienes más o menos conocemos el tema es bastante preocupante, porque no entiendo particularmente yo cómo es que se llega a esta decisión. Correcto, a ver, vamos poniéndonos un poco en el contexto. Son de los últimos 16 incrementos de remuneración mínima vital, 14 de ellos, incluyendo este último, han sido en fechas electorales, es decir, 6 meses antes de las elecciones o 6 meses después de las elecciones. Muy convenientemente, ¿no? Correcto. O cuando los jefes de Estado están en un grave problema de popularidad, ¿no es cierto? O sea, y este coincide exactamente con ese tema, y eso se llama populismo. Una suerte de querer congraciarse con el pueblo, con el poblador, que por supuesto padece de problemas económicos, ¿no es cierto? Lógico. Y alguien podría estar pensando, Miguel Ángel, que estamos en contra de que se incrementen los sueldos y que un sueldo mínimo es suficiente y alcanza. O sea, nadie está criticando eso y nadie va a poner en discusión que el sueldo mínimo, por supuesto, no alcanza para vivir. Pero es en el contexto en el que se da. Pero eso hay que tratar de llevarlo y entenderlo técnicamente. A veces cuando el economista sale y habla sobre las implicancias de levantar el sueldo mínimo, golpea a la población porque el poblador no entiende el término técnico y dice, bueno, pero estos señores no entienden que uno no puede vivir con el sueldo mínimo. Hay que explicar un poquito eso, a ver, ¿no? Jesús, permíteme, en esa misma línea, acabo de decir hace un poco que teníamos un déficit fiscal de más o menos 3.7. Correcto. A la gente que nos escucha, para no ponernos tan técnicos, ¿qué cosa es un déficit fiscal, amigos? Es coger, por un lado, los ingresos del gobierno contra el gasto. Entonces, si la diferencia es negativa, entonces tenemos déficit fiscal. Si la diferencia es cero, es equilibrio fiscal. Si la diferencia es positiva, entonces estamos hablando de superávit. Correcto. En estos momentos, la circunstancia de Perú es la de un déficit fiscal de 3.7 y del PBI, para que usted me entienda, amigo, estamos creciendo 3%. Entonces, si estamos en rojo, 3.7, y estamos creciendo solo 3%, entonces el tema preocupa. Y esta es la pertinencia de la que habla Jesús de esta decisión y además por el contexto que ha explicado Jesús hace un momento, en que ha citado algunos escenarios en que por qué se dan estas decisiones, porque hay problemas de popularidad, porque el gobierno está mal. Entonces, esta es la situación que tenemos y esta es la situación que hace que poco se entienda esta decisión. Correcto, y a ese ejemplo tuyo yo agregaría lo siguiente, y todo el mundo lo va a entender. Cuando uno en casa gasta más del sueldo que percibe, obviamente vienen los problemas y vienen los endeudamientos y después no hay forma de pagar esas cuotas y uno entra en quiebra financiera. Eso es lo que está pasando con el Estado está ganando, en efecto, está gastando más de lo que ingresa y es un tema que cualquier peruano con sentido común puede decir, es imposible gastar
más de lo que uno tiene. Bueno, si recaudáramos más, se entendería, pero ni siquiera eso es. A ver, con 80% de informalidad. Mira, y eso nos podría llevar a un tema de otra discusión. O sea, el 80% de los negocios en el Perú son informales. Así es. ¿Ok? Entonces estamos viviendo en un país donde solo el 20% de los negocios tributamos y sostenemos esta caja. Y los fiscal, ajustas con esta castigo. Correcto. Y lo mismo pasa en el tema de la remuneración mínima y en el tema de la formalidad. Miguel Ángel. Estás obligando, estás forzando que la gente se pase de la formalidad a la informalidad. No va a tener sustento para... Y expliquemos un poco por qué al incrementar la remuneración mínima la informalidad crece. Claro. Porque, a ver, en el Perú el 99.4% de las empresas son micro o pequeñas. Así es, ¿no es cierto? O sea, son casi todas las empresas en el Perú. Así es. Y de ese gran grueso de empresas o de emprendedores, para que nos entiendan, casi el 70 y pico por ciento, 80% de esos trabajadores ganan el sueldo mínimo. Cuando se incrementa el sueldo mínimo, estos empresarios que aún son formales, que son muy pocos pero todavía formales, no llegan a poder pagar estos sueldos y empujamos nuevamente a una masa laboral de trabajadores a la informalidad. Máxime Jesús, si estas mismas empresas están saliendo de un proceso recesivo a partir de la pandemia que nos golpeó y que se están de alguna forma sacando la cabeza del agua y sobreviviendo a partir de esta nueva reactivación que el gobierno en algunos casos les ha dado. Sobre este escenario, ¿por dónde se explica técnicamente una decisión de este tipo? No existe. A ver, en los países de la OECD se hace un estudio y hay un comparativo que es muy importante que todos sepamos. Se analiza cómo se encuentra la remuneración mínima vital comparado con el sueldo promedio del país, ¿no es cierto? En el país más o menos estamos en 1.600 soles en promedio. Con este incremento de la remuneración mínima hemos pasado a que ese ratio crezca del 60% al 67.5%. Es decir, y en 3 años, ¿ah? Es correcto. Porque, ojo, con Castillo era 930, la subió a 1.025. Bueno, hemos terminado el 24 con 1.100. Acordémonos de PPK que nos dejó la sorpresita antes de irse también, ¿cierto? Su incremento. Bueno, son cosas de populismo puro nuevamente, Miguel Ángel. Entonces, cuando se acerca el ratio al 100%, como en el caso del Perú, que es uno de los ratios más altos de la OECD, la informalidad sigue creciendo. El BCR hace poco hizo un informe donde decía que al incrementarse 10 puntos de la remuneración mínima, que justo es lo que ha pasado, hemos incrementado más o menos el 10%, se decae la formalidad en el trabajo en 2.5%. Así es. La incidencia es directa y es irrefutable y irrebatible. Entonces, si tuviéramos un gobierno que realmente se preocupe por mejorar los sueldos y salarios, deberíamos mejorar las condiciones para generar crecimiento económico y no ir por vía una ley tratando de incrementar el ingreso de un trabajador. Ahí hay un error muy fatal respecto a la visión de desarrollo que Pero a ver, país, ¿no? Escuchaba al ministro Arista hace unos días hablar de que, bueno, se necesitaba incentivar la inversión privada, que es una de las formas de elevar el Producto Bruto Interno, de generar empleo. Pero en estas condiciones, ¿qué empresario se va a sentir con la confianza y las ganas de invertir? No solamente eso, decía además que había que incrementar o ver la forma de recaudar más. ¿De qué forma? Si lo que está haciendo es forzando precisamente a las empresas formales a pasar a la informalidad. Correcto. Y el desarrollo viene por un tema de las reglas claras de mercado, que yo justo escuchaba hace un rato a Daniel hablar sobre eso. ¿Qué cosa es una economía de mercado y cómo se fomenta la inversión y el desarrollo de un país? Miguel Ángel, yo en noviembre publiqué un libro que se llama Perú, País Sostenible, donde hablo... Al año 50. ¿No es cierto? Sobre qué cosa hacer en el Perú para desarrollarnos y en el 2050 ser un país del primer mundo. Y sí podemos, sí se puede, ¿no es cierto? Sí se puede. Algunos creen que es simplemente una mera ilusión o un sueño. No, es una visión concreta. El Perú en las manos correctas debe y puede convertirse en un país del primer mundo. Entonces, en el mediano plazo. Generemos esas condiciones. Y yo pongo un ejemplo claro ahora que hablamos de sueldo mínimo y las condiciones laborales de informalidad. ¿Quién es o cuál es la región que menos informalidad tiene? ¿Cuál es la región que menos pobreza tiene? ¿Cuál es la región donde hay menos desempleo? ¿Cuál es la región que ha logrado desarrollarse en los últimos años de manera exponencial? Ica, ¿no es cierto? Y cuando alguien habla del milagro de Ica, yo un poco lo corrijo y digo, un ratito, eso no es un milagro, porque el milagro no tiene explicación. Pero hay habido un esfuerzo mixto entre el empresariado y la población, es decir, han logrado
un dinamismo agrícola impresionante. Es decir, se puede replicar dentro de la sierra longitudinal, hacer lo mismo y anexar y agregar a este dinamismo agrícola a lo que produce la sierra, que tiene capacidad dormida agrícola. Y recordemos por qué hubo ese impulso en la agroexportación al Perú en los últimos años. Porque hubo un marco legal que propició la inversión y el desarrollo sostenido, ¿no es cierto? Y con tecnología. Ahí tenemos los limones, los mangos, tenemos los arándanos, tenemos el algodón, los espárragos, ahorita mismo las aceitunas en Tacna, las uvas. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo se podría hacer con la alfalfa, la papa, el camote, el yacón, la yuca, todo lo que produce la sierra. Pesca y consumo humano directo, textil y confecciones. Nosotros hasta hace poco, Miguel Ángel, éramos los primeros exportadores de confecciones a Estados Unidos. Hoy somos el tercero y muy pronto vamos a ser el cuarto. Estamos perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque no tenemos el fomento a la inversión productiva. El Perú, si no mira hacia su inversión productiva, nunca va a llegar al primer mundo. Porque no ha habido un país que haya llegado al primer mundo si primero no desarrolló su industria nacional. Así es. Y eso es algo que deberíamos nosotros considerar. La selva, la fruta, plantas medicinales. ¿Por qué no se piensa en instalar laboratorios para el procesamiento de estos recursos en Perú y de ahí exportarlos al mundo? La biotecnología está creciendo en el mundo tremendamente, ¿no? Y se llevan nuestros productos como materias primas para procesarlos en otro lugar. Es increíble. Seguimos. No sé si tú habrás escuchado muchas veces que el Perú ha sido bendecido con materias primas. Pero por favor. Y yo muchas veces, irónicamente, digo, esa bendición de las materias primas se ha convertido en nuestra maldición, porque nos hemos quedado en una zona de confort y nos hemos acostumbrado a ser mineroexportadores. Hemos acostumbrado de materia prima. Exacto, ¿no es cierto? Somos exportadores primarios. No le damos valor agregado, no transformamos la materia prima. No decidimos crecer y dar el paso hacia el desarrollo a través de una industria sostenible nacional que nos saque de este subdesarrollo. Yo miraba hace poco, analizaba este proceso de regionalización y siento que de alguna forma nos ha fallado un poco el proceso en sí. Habría que reevaluarlo en el sentido de que tendríamos que modernizar un poco la gestión para que a partir de las regiones empecemos internamente lo que tú propones. Mira, el 60% de la producción nacional está en Lima, ¿cierto? Y yo tuve el honor de visitar 20 regiones en estos 2 años que estuve como presidente de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Y qué encuentras como industria, como desarrollo manufacturero en las regiones? Nada. Tienes regiones que no llegan siquiera al 1% de participación de la industria, ¿no es cierto? Y cuando miras en el entorno de la región, te preguntas si la región no tiene manufactura porque no tiene condiciones, no tiene ventajas competitivas o no hay decisión política de los gobernantes y de perder ese foco centralista en el Perú. Jesús, mira la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales, en algunos casos no llegan ni a 35 ni a 40% y eso revierte a favor del erario nacional. Es decir, falta un sistema de modernización de la gestión a nivel regional. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos una capacidad productiva dormida. ¿Qué hacemos? Primero hay que repensar en lo que llamamos regionalización en el país. Un proceso de descentralización que yo llamo fallido, porque en el Perú no ha habido una real descentralización. En el Perú lo único que hicimos fue cambiar de nombre de departamentos a regiones y dijimos ya no descentralizamos. Y además a quienes pusimos dirigiendo las regiones, hay con 45, 50, si no medio centenar de autoridades regionales y locales sometidas a procesos judiciales, o algunos ya están incluso purgando penas carcelarias. Y eso me lleva a un problema mayor, Miguel Ángel. El peruano aún no tiene cultura política para poder elegir. Y esto nos va a volver a pasar en el 26 si seguimos en el mismo entorno y en el mismo contexto. 40 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Y nos quejamos por ejemplo, la representación que tenemos hoy en el Congreso. Pero preguntémonos, ¿quiénes ponen a esos congresistas? Los votantes, pues, por supuesto, los votantes. ¿No es cierto? Y nos paramos arrepintiendo de nuestros votos cada 5 años. Bueno, ahora cada menos, ¿no? Porque ni siquiera 5 años llegamos. Entonces, eso es un tema que debería ser, pues, realmente un tema nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo mejoramos nuestra capacidad crítica, políticamente hablando, para saber y aprender a elegir bien en a esto que país? Tú dices, súmale ahora el flagelo de la inseguridad y la criminalidad. Tú como empresario, ¿cómo sientes este efecto? Yo conversaba con muchos colegas y, por ejemplo, le está pasando lo mismo que me pasa a mí y a muchos industriales. Ahora en nuestros presupuestos tenemos que tener una partida específica para seguridad, supongo, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, eso ya es un sobrecosto, un gasto adicional. Correcto. Que no lo tenían antes, dicho sea de paso. Correcto. O era menor en todo caso. Ahora,
medianas, grandes empresas, de alguna manera hacemos un presupuesto para esas partidas. Preguntémonos qué está pasando con la micro y pequeña empresa, que son los principales extorsionados. Correcto, son las principales víctimas de este problema, ¿no es cierto? O sea, hay muchos de ellos donde su presupuesto por seguridad llegan por encima del 4 o 5% de sus ventas, cuando tú sabes que las rentabilidades en nuestro país no llegan a esos porcentajes muchas veces. Entonces, en efecto, estamos generando condiciones para que nuestros negocios y los emprendimientos no prosperen en el país. Y eso trae una cadena de perjuicios para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, ¿no? Esta decisión que ha tomado el gobierno, me refiero sobre el sueldo mínimo vital, tiene visos de inconstitucionalidad. ¿Ustedes como gremio harán algo? ¿Presentarán alguna acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Mira, la Constitución dice bien claro que este tema debe verse en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Artículo 24 de la Constitución, por si acaso, amigo. Y todos sabemos que en el Consejo Nacional del Trabajo no hubo acuerdo, ¿no es cierto? Eso es lo que no termino de entender. Si no hubo acuerdo, ¿cómo se decidió esto? Hay una interpretación que le ha dado el Ministerio de Trabajo, hablemos del gobierno, pero que al no haber acuerdo, ellos deciden, ¿no? ¿Y dónde está y eso no es nada técnico, ¿correcto? Entonces yo creo que esto deberíamos seguir conversándolo y deberíamos sensibilizar a todos que el sueldo mínimo vital no debería ser la discusión nacional. O sea, aplicaron algo así como el silencio administrativo positivo. Ojalá que ese mismo criterio se aplique para muchas cosas en nuestro país, ¿no? Y vamos a ver a quién le va a convenir eso. El tema está en que deberíamos entender que en el Perú deberíamos estar sentados discutiendo no cuánto vamos a incrementar el sueldo mínimo, sino cómo generar condiciones de trabajo para que cada vez hayan más peruanos que ganen más a través de un impulso y desarrollo de su propia economía. Generar bienestar. Yo creo que ese es el tema de discusión y no del sueldo mínimo, porque eso es empujar a más masa, a más trabajadores hacia la informalidad. Y el Perú ya tiene mucha informalidad laboral. Con tu experiencia, Jesús, ejes de desarrollo que permitan esa sostenibilidad que tú propones en tu libro hasta el año 2050, ¿cuáles son para ti? A ver, el Perú, si algo hizo bueno en estos últimos 30, 40 años, fue tener una política sectorial exitosa en la agroexportación. Entonces yo digo, si el Perú tiene dos ejes grandes, claves, como la minería y la agroexportación, que realmente son los que sostienen el crecimiento del país, yo digo, esos dos mismos grandes ejes que hoy exportan de manera primaria, dar el siguiente paso hacia el valor agregado. Exportemos minerales, pero con valor agregado. Te pongo un ejemplo clarísimo, Miguel Ángel, en Chile, que son los primeros exportadores de cobre, nos quitaron el primero, hoy nos están quitando el segundo también, próximo vamos a ser tercero y de repente cuarto, porque no estamos impulsando nuestra minería. En Chile, las tuberías de conducción de gas domiciliario son de cobre, ¿no es cierto? Y no es porque sea el mejor material, sino porque tienen que generar valor agregado a su propia exportación minera. Transforman la materia prima y la venden ya como producto transformado. ¿Cuándo el Perú va a entender que sus minerales deberían dejar de exportarse en su condición natural y darle ese valor agregado que se quede en el Perú? Algo conozco del tema. Mi padre, que en paz descanse, fue superintendente general de Cerro Verde, gerente general Hierro Perú y presidente de Tintaya. Así que suscribo todo lo que tú acabas de decir, porque mi padre me lo repetía todas las semanas. Exacto. La verdad que da un poco de coraje ver cómo esa materia prima va en esas condiciones al extranjero y después regresan manufacturados y lo usamos todos en nuestras viviendas, en nuestras casas. No puede ser, ¿no es cierto? Lo mismo preguntémonos en el caso de la agroexportación. A mí me encanta ser el número uno exportador de arándanos, de uva, segundos en palta, en fin, tenemos muchas frutas que hoy en el mundo están dando que hablar. Nuestros granos andinos, Miguel Ángel, son muy valorados en el Asia, en Europa, ¿correcto? Pero aquí siguen saliendo como valor primario. Increíble. Estos van a otros países y en la misma región, se van a Colombia, por ejemplo, y son transformados en barras energéticas y se exportan al mundo. ¿Acaso los peruanos no estamos en condiciones de generar ese valor agregado y que todo ese plus se genere y se quede en el Perú? Los mejores chocolates del mundo, ¿con qué cacao están hechos? Cacao de nuestro país. Cacao peruano. ¿Y cuándo vamos a entender que el camino correcto al desarrollo sostenible es a través del desarrollo de una manufactura, de una industria fuerte? Totalmente de acuerdo.
totalmente de acuerdo. Pero mira, hay una ley, un proyecto de ley en el Congreso, Miguel Ángel, que fue presentado en mi gestión, coordinado con el congresista Gerí hace ya un par de años, y está todavía durmiendo el sueño de los justos. Ojalá que entendamos que el Perú necesita un marco legal para el desarrollo de esa industria nacional fuerte. Te preguntaba sobre los ejes de desarrollo, me dijiste minería, agricultura. Correcto. Pero dada la modernidad y el vértigo con el que cambian las cosas, ¿qué más? Tenemos sectores donde tenemos ventajas comparativas. Por ejemplo, tenemos 3.100 kilómetros de extensión de litoral, ¿no es cierto? Tenemos un exquisito mar peruano, donde solo exportamos muy poco comparado, por ejemplo, con nuestro vecino del norte y vecino del sur, ¿no es cierto? Ecuador exporta atunes pescados en el Perú, por ejemplo. Por lo menos los convierte nos lavamos la cara con la harina y pescado, por lo menos. Sí, pero nuevamente, industria primaria. ¿Y por qué no nos vamos a darle mayor valor agregado? ¿Por qué no trabajamos ese atún nosotros en nuestro país? Así es. ¿Por qué no nos ponemos como una industria competitiva? Tenemos grandes espejos de agua en toda la sierra y la selva. ¿Por qué no hacemos acuicultura? ¿Por qué no imitamos lo que hace Ecuador con los camarones blancos? ¿Por qué no imitamos lo que hace Chile con su salmón? ¿Qué desperdicio pero así de recursos aquí en Perú? ¿Por qué no volvemos a impulsar nuestras confecciones en la industria textil en el Perú? 5.000 años de historia milenaria textil peruana. Y algodón de una calidad increíble, imbatible. Y hoy Centroamérica nos ha quitado ese liderazgo. ¿Por qué? Porque están fortaleciéndose a través de zonas económicas especiales, liberando impuestos y trayendo capital para el desarrollo de los sectores. Lo que el Perú tiene que hacer, señores, es elegir en qué sectores estratégicos invierte, desarrolla y trae capital extranjero y tecnología y jugársela ahí. Como lo hicieron los países del sudeste asiático hace muchos años. Pues, ahí está Corea del Sur, ahí está Singapur. Yo no sé si todos los peruanos saben que en los años 60 Corea del Sur tenía un PBI por debajo del PBI peruano. Así es. ¿Correcto? Así es. Y hoy nos lleva tremendos cuerpos de ventaja. Pero tiene pues una rigidez en sus normas y sus leyes, pues que la respeta hasta el más ignorante. Pues eso se llama política de Estado, ¿no es cierto? Y liderazgo, además, se necesita un liderazgo. Para terminar, porque se nos va el tiempo, tu libro, esta perspectiva, esta proyección que haces hasta el año 50, ¿cuál es la propuesta principal, esencia misma de tu libro? Correcto, a ver, se enfoca en tres grandes planteamientos. Primero, en el desarrollo de políticas sectoriales, que es la identificación de sectores de la manufactura donde tenemos ventajas comparativas y narro en el libro cuáles son esas ventajas grandes naturales que tiene el país, que no hay que salir a buscarlas. El nombre del libro para que la gente... Perú, país sostenible, que es una visión de desarrollo sostenible hacia el 2050. Hacia el 2050. Segundo, es un enfoque territorial, es decir, no podemos seguir hablando del desarrollo del Perú enfocado en Lima y la capital, ¿no es cierto? Necesitamos desarrollar las industrias a nivel de las regiones, así que llevemos inversiones productivas a las regiones. Y tercero, la sostenibilidad. Es decir, no podemos generar más crecimiento y desarrollo, y por lo menos la industria nacional debe ser sostenible, y eso significa generar riqueza económica siendo socialmente inclusivos y ambientalmente responsables. Esos son los tres grandes ejes donde se fundamenta esta visión de desarrollo del 2050. Y hemos hecho un pequeño estudio, Miguel Ángel, y de desarrollarse esta industria sostenible hacia el 2050, la pobreza podría estar en 10% al 2050. El ingreso per cápita podría estar alrededor de los $24,000, $25,000 por persona por año. Sin mucho se logró reducir la pobreza, por ejemplo, en el gobierno de Alan García y demás. Correcto. Cuando crecíamos al 6, 7%, hasta 8%. Correcto. ¿Qué nos pasó, Jesús? Perdimos esa velocidad y, como siempre en el Perú, es por falta de visión de largo plazo, Miguel Ángel. Recordemos que el Perú ha crecido por coyunturas y sobre todo externas, por cuestiones externas más que internas. Y vivimos siempre del momento y de la coyuntura. Nunca el político peruano se ha sentado a pensar en los próximos 50 años. Así es. Siempre habla a lo mucho sobre su horizonte temporal de su vigencia electoral, 5 años, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un gran problema que el Perú debe vencer. El Perú debe aprender a pensar en el largo plazo. ¿Dónde queremos estar en el 2050? Decidamos los peruanos, por el amor de Dios. Y tenemos que hacerlo ya. Y pongamos una meta, y cuando uno decide a dónde ir, generan las rutas de desarrollo y de crecimiento. La pregunta de rigor, Jesús, te vamos a ver postulando, participando de política en las próximas elecciones. Yo no me veo como candidato. ¿Perdón? No me veo como candidato. No te ves como candidato. Lo digo honestamente, pero sí me veo apostando y investigando y analizando y haciendo propuestas serias para el desarrollo de nuestro país. Bueno, si decides participar, me avisas para invitarte y enterarnos un poco de cuál es tu propuesta. Además,
de la empresarial, digamos, en términos políticos y en términos de impacto social. Amigos, este ha sido Jesús Salazar Nicho, conózcanlo. Esta es la calidad de empresarios y de profesionales que tenemos en el Perú. Por eso les digo una vez más, el Perú en las manos correctas puede convertirse y debe convertirse en un país del primer mundo en el mediano plazo. Jesús, quiero agradecerte tu presencia el día de hoy, quiero comprometerte a una próxima oportunidad porque se nos han quedado algunos temas en agenda, el tiempo nos ha quedado corto, pero para mí ha sido un gusto tenerte aquí, un honor. Además, yo quería conocerte hace mucho tiempo, yo sabía de ti, sabía de tus propuestas y bueno, felizmente se dio la oportunidad de tenerte el día de hoy. Muchas gracias, solo dejar el mensaje final de que este 2025 no debería ser otro año más perdido para el país. Decir y escuchar a nuestro ministro de Economía que en el 25 podríamos repetir el 3% de crecimiento, 3%, realmente es mediocridad. Y el peruano debe aprender a salirse de esa zona de confort y pensar siempre en el futuro y en el desarrollo. Y el Perú no debe crecer a menos del 5% este año. Y que no me digan alguien que me venga a decir que no por qué el Perú no puede crecer al 5%. Sí. Y el 5% es una tasa todavía conservadora. Así es, tenemos para crecer más. Amigos, ha sido Jesús Salazar Nicho el día de hoy. Con nosotros serás el próximo sábado. Esto ha sido Tiempo Vital, un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con el favor de Dios y si ustedes quieren. Nos vemos. Chao.